El tema en esta hora es: solo Jesucristo tiene la potestad en esta tierra de perdonar pecados. Amén. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene la potestad de perdonar pecados. Mire, usted y yo tenemos el privilegio más grande, y es que usted y yo somos portadores del mensaje más poderoso. Usted y yo somos portadores del mensaje más glorioso, y es del Evangelio, la palabra de Dios. Eso es un privilegio, porque el Evangelio no es ninguna religión, como mucha gente piensa por ahí en la calle, que el Evangelio es una religión más. No, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el que puede transformar, la palabra de Dios es el que transforma los corazones de cada uno de los oyentes. Amén. El Señor les dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he anunciado. O sea, esa la palabra es la que nos ha limpiado a nosotros, esa palabra es la que nos ha purificado a nosotros, esa palabra es la que nos ha hecho nuevas criaturas. Hoy usted y yo somos lo que somos gracias a esa poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aún más, tenemos hambre de Dios, tenemos sed de escuchar esa palabra. Eso es lo que nos ha movido en esta tarde a estar en este lugar, a escuchar la palabra de Dios. Felicite a su hermano, dígale: qué bueno que lo felicito, qué bueno que vino en esta tarde a escuchar la palabra de Dios. O sea, usted y yo tenemos un privilegio maravilloso. ¿Y cuántos estamos llevando a cabo esta gran misión? Usted y yo somos portadores de llevar este mensaje, de tener este mensaje, esta poderosa palabra. ¿Y cuántos estamos cumpliendo esa misión? Recordemos que la palabra del Señor dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracias. O sea, lo que usted y yo tenemos que hacer es compartir las buenas nuevas de salvación a un mundo que está necesitado, a un mundo que está perdido, a un mundo que se encuentra en tinieblas. Mire, muchos allá afuera sufren, muchos allá afuera lloran, muchos allá afuera no saben qué camino coger, y nosotros tenemos la verdad del Evangelio en nuestras manos. Amén. Mire, en este texto que hemos leído, vemos a 4 hombres que nos dan ejemplo a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que cada uno de nosotros debemos de compartir con los demás? Aquí tenemos a 4 hombres que le trajeron a Jesús un paralítico, un hombre que estaba postrado en una cama. Este hombre, tal vez por sus propios medios, por sus propias fuerzas, no podía acercarse a Jesús, pues era un hombre paralítico. O sea, no podía moverse de su lecho. Era un hombre que estaba privado de ahí, estaba ahí en su lecho, no podía moverse. Tal vez habría escuchado de Jesús, de las maravillas que Jesús hacía, de los milagros que Jesús hacía, porque esa era la fama o lo que se oía en ese tiempo. Se oía hablar de la fama, se oía hablar de las maravillas de Jesús, se oía hablar de ese nuevo mensaje que Jesucristo había venido a anunciar. Tal vez llegó a pensar en su lecho que Jesús sería su única esperanza. Pero tenía algo, tenía un problema. No podía moverse, no podía llegar a donde estaba Jesús. Pero mire lo hermoso que la palabra de Dios nos habla de cuando usted y yo vemos a alguien necesitado de Dios. Vemos a alguien que necesita la ayuda de Dios, y qué bueno es cuando usted y yo, así como estos hombres, podamos compartir. Porque estos hombres compartieron, estos hombres fueron decididos, estos hombres sabían
que Dios podía obrar de una manera especial en la vida de este hombre. O sea, fueron hombres decididos en compartir con este hombre necesitado las buenas nuevas de salvación. Vieron la necesidad de este hombre, tomaron una camilla de ese tiempo, no como las de hoy que son modernas. Yo no sé cómo eran las de ese tiempo, pero hicieron una camilla y en esa camilla llevaron cargado a aquel paralítico. Ahora se encontraron con el primer obstáculo. Ellos fueron decididos en ayudar a este hombre, en compartir, porque sabían que Dios era el único, Jesús era el único que podía obrar grandemente en él. Y se encontraron el primer obstáculo. ¿Cuál fue el primer obstáculo? La multitud. La multitud fue el primer obstáculo, pero eso no les impidió a ellos que ellos siguieran de camino. Ahora se encuentran con el segundo obstáculo. La puerta donde Jesús estaba, o la casa donde Jesús estaba la puerta cerrada. No podían entrar a través de la puerta. Pero tampoco esto fue un obstáculo para ellos. Ellos tomaron la decisión, estaban determinados a llevar a este paralítico delante de la presencia de Dios. Se subieron al techo con este hombre enfermo. Dice la Biblia que abrieron una abertura y por allí bajaron al hombre enfermo. Por allí lo bajaron justamente a donde estaba Jesús. Dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. O sea, con estas palabras Jesús nos está dando a entender que el perdón de los pecados es más importante que la sanidad de nuestro cuerpo, que la sanidad física. En otras palabras, la mayor necesidad del ser humano es la salvación. Hay gente, mucha gente que me llama a mí en horario de los programas de la televisión. Algunos hermanos ayer fueron testigos y llaman a pedir oración por sanidad, oración por problemas familiares. Pero yo lo que he propuesto es, antes de orar por ellos, es decirles a ellos la necesidad primeramente de la salvación de nuestras almas. Es lo más importante. Dios en esta palabra, en este texto que estamos leyendo, Él muy claramente nos lo está mostrando, que es más importante la salvación de nuestras almas que la sanidad física. El apóstol Pablo tenía una enfermedad. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su cuerpo y varias veces le clamó al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate en mi gracia. Usted y yo sabemos que este cuerpo volverá al polvo donde fue tomado. El espíritu volverá a Dios que lo dio, y el alma es el que tendrá que dar cuenta a Dios por cada uno de los hechos que usted y yo hagamos en esta tierra. La palabra de Dios dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no dará a Dios cuenta por su Padre, ni el Padre dará cuenta a Dios por su Hijo. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por nuestros hechos. Pero también dice Dios: no quiero yo la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y tenga la vida eterna. O sea, las palabras que el Señor le dice al hombre es porque la salvación es más importante que la sanidad física. Por eso hoy, si usted y yo estamos en pie, es una oportunidad que Dios nos está dando para que nos acerquemos a Él, para que arreglemos cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Entonces los escribas empezaron a cavilar en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Decían los escribas. Solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Lo puede ver usted ahí en el verso 7. Ellos sabían muy bien por la palabra
que el único que tenía o el único que perdonaba pecados era Dios. Los judíos lo sabían muy bien, los fariseos lo sabían muy bien, que el único que podía perdonar pecados era Dios. Y dice la Biblia, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, ellos empezaron a decir, o empezaron a cavilar en sus corazones, en sus pensamientos. Blasfemiar dice: ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero dice la palabra de Dios que el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce todo pensamiento. El Señor conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor lo sabe todo. Por eso la palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A veces pensamos que podemos engañar a nuestra familia. A veces pensamos que podemos engañar como ministros a la iglesia, o la iglesia puede pensar que puede engañar a los demás hermanos o a su ministro. Pero déjeme decirle, tal vez los podremos engañar, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Tarde que temprano todo saldrá a la luz. Tarde que temprano todo saldrá a la luz, porque la luz es lo que evidencia todo. Gloria al Señor Jesús. Es lo que muestra todas las cosas que cada uno de nosotros, los seres humanos, hacemos. O sea, si nosotros pensamos que estamos engañando a la iglesia o estamos engañando a Dios, nos estamos engañando nosotros mismos. Porque Dios conoce todas las cosas. Y esta gente estaba cavilando en sus corazones, estaba cavilando en sus pensamientos. ¿Quién es este? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Es que solamente Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Entonces Él le dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate y anda. Uno puede decirle a cualquier persona: tus pecados te son perdonados. Esto es fácil. Pero decirle a un paralítico: levántate y anda, eso es otra cosa. Y Dios se los estaba diciendo allí frente a ellos para que ellos pudieran entender. Entonces el Señor les dice de esta manera: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria al Señor Jesús. O sea, solamente el Señor tiene la potestad de perdonar pecados, y la Escritura nos lo muestra claramente, que Jesucristo es el único que tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Ningún ser humano tiene la potestad de perdonar pecados, solamente Jesús. Aunque por ahí andan muchos que se toman ese derecho de perdonar pecados. Andan muchos que se toman ese derecho de perdonar pecados. Pero usted y yo hemos visto en esta tarde, a través de la palabra de Dios, que solamente nuestro Señor Jesucristo tiene la potestad de perdonar pecados.
En mi vida nunca. Y gracias a Dios le doy por haberme dado ese privilegio. Muchos lo hacen porque andan en ignorancia. Y yo le doy gracias a Dios porque nací en un hogar cristiano. Nunca tuve ese o lo que muchos hacen, que le confiesan sus pecados a los hombres, porque lo hacen por ignorancia. Pero déjeme decirle, cuando Dios nos abre el entendimiento, nos damos cuenta que qué maravilloso es que el Señor Jesucristo es el único a quien usted y yo podemos decirle y confesarle nuestros pecados. Qué maravilloso es saber que solamente Él tiene la potestad y el derecho de perdonar pecados. Gloria al Señor Jesús. En Isaías el capítulo 43, el verso 25, dice de la siguiente manera. Isaías 43, el verso 25. Dice la palabra del Señor Jesús: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mire, cuando nosotros venimos a sus pies, nosotros le dijimos a Él que nos perdonara todos nuestros pecados, que nos perdonara todo lo que nosotros habíamos hecho. Y déjeme decirle, Él nos perdonó, gloria al Señor Jesús. Él borró todas nuestras rebeliones, Él sepultó todos nuestros pecados en el fondo de la mar, para nunca más volverse a acordar de uno de ellos. Es al Señor Jesucristo a quien usted y yo tenemos que confesar nuestros pecados. Es al Señor Jesucristo a quien nosotros debemos de venir y postrarnos y decirle: Señor, perdóname, Señor, borra mis rebeliones. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros de pronto cometemos algún error, ya no lo cometemos como antes lo cometíamos, pero dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Por eso Juan, cuando lo vio, San Juan el capítulo 1, el verso 29, cuando Juan lo vio, ¿qué dijo Juan de él? Dice la Biblia en San Juan el capítulo 1, el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas fueron las palabras que tuvo que decir Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hechos el capítulo 4, el verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. No busque por otro lado, no busque atajos, no lo vas a encontrar. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente Jesucristo perdona pecados. Solamente Jesucristo es la esperanza de gloria para toda la pertenecía a Dios, porque somos creación de Dios, aunque la ciencia trate de decir lo contrario. Ya lo he dicho en este lugar, la ciencia a veces quiere hacernos creer de que usted y yo venimos de una explosión que sucedió hace millones y millones de años en el espacio, y que esas partículas que llegaron a la tierra, eso fue lo que produjo la vida. Y yo no veo que una explosión deje algo bueno. Nunca he visto yo que una explosión deje algo bueno. Otros aseguran de que nosotros venimos por evolución, que venimos del mono, que venimos de esa raza de los monos.